Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y tal y como les habíamos informado, hoy nos acompaña el presidente de la Red de Amigos de la Naturaleza, el Red Rana, Jorge Chiapas, también columnista de nuestro diario, apreciables amigos y amigo nuestro, que ya ha conocido de todos ustedes. Jorge, que viene hoy a compartir con nosotros la lectura que hace del el más reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático IPCC, que por cierto, antes de que comenzáramos ya oficialmente al aire con los oyentes, comentábamos el artículo de hoy de John Lomborg, que me parece buenísimo, el nuevo informe sobre el clima no respalda el relato apocalíptico. ¿Qué pensás al respecto, Jorge? Bueno, gracias. Primero que nada, Marta Yolanda y Jorge, por la invitación. Es un gusto compartir nuevamente con la audiencia de Libertópolis este tema que pues sigue dando mucho de qué hablar. Justamente el 9 de agosto, ¿no? Se lanzó este informe de evaluación del tema del cambio climático. Y bueno, yo traigo información de los realistas climáticos, que somos un grupo entre los cuales nos contamos nosotros, ¿no? Somos gente que reconoce la existencia de los cambios climáticos. Existe un cambio climático, efectivamente, siempre ha existido. No somos negacionistas en ese sentido, no estamos diciendo que no lo hay, pero estamos adhiriendo a un enfoque eminentemente científico cuando notamos que en estos informes pues no se plasman la realidad en cuanto a muchos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que en este reporte no se hiciera mayor énfasis o el énfasis necesario o ni siquiera, digamos, la mención necesaria de la importancia que tienen los factores naturales en la definición de la temperatura media global. Ahora es interesante cómo en el Summary for Policymakers, que es un documento breve que se hace para los legisladores, en ese documento solo una vez se cita el factor de los ciclos solares como un factor que tiene pues un rol importante en la temperatura, en la determinación de la temperatura a nivel global. Y esto pues deja mucho que pensar, porque es interesante cómo en el pasado, al menos desde que se tienen registros, pues ha sido muy importante el rol que tiene la actividad solar y otros fenómenos naturales como las erupciones volcánicas en términos de emisión de gases de efecto invernadero. Y curiosamente en este informe, no es el primero por supuesto, en el informe número 5 también fue así, pero en este informe no se hace un reconocimiento real del rol que cumplen los factores naturales, ¿verdad? Los rayos cósmicos, los ciclos solares y la radiación solar, que tiene una influencia muy importante en la formación de nubes, según los meteorólogos. Y eso pues evidentemente también redunda en la temperatura media global. Es importante que la audiencia sepa que estos informes, estos reportes, estos gráficos y al final los datos que se lanzan pues son datos basados en modelos y proyecciones que han sido muy cuestionados. Hay un modelo que ha sido cuestionado altamente y que curiosamente en un artículo de un especialista en política ambiental del Heartland Institute de apellido Burnett, dice él que curiosamente el reporte lanza datos y gráficos y data que es contraria a la información que los mismos científicos que realizan estos modelos por su propia cuenta son contrarios a los modelos que ellos desarrollan
en el ámbito particular. Entonces, bueno, dice este especialista del Heartland Institute, que es un instituto que forma parte, a propósito, del Panel Internacional No Gubernamental de Cambio Climático, que es una instancia contraria al IPCC. Vale la pena también que eso... Pero hay que definir que no es contraria porque les guste darle la contraria a lo que digan los, entre comillas, científicos, o porque, sino sería bueno que explicaras a los oyentes quiénes forman parte de este otro grupo no gubernamental, haciendo énfasis en ese punto. Aquellos son gubernamentales. De entrada, tengamos cuidado porque gubernamental es tema político. Ellos... Estos, entiendo, este otro panel es un grupo de científicos también, pero que no tienen intereses políticos, no forman parte de ningún gobierno ni ninguna institución supranacional o internacional, de una institución política, o sea, son pura y llanamente científicos. Eso es lo que yo entiendo, pero si estoy equivocada me puedes corregir. No, es correcto. Así es, Marta Yolanda, exactamente. Es una instancia que nace en el año 2008. Es un grupo de científicos, muchos de ellos firmaron allá por aquellos años una carta que se llamó el proyecto Petición. Este proyecto esta carta fue firmada por 30,000 científicos en un 80% de los Estados Unidos de Norteamérica, pero es interesante cómo el NIPCC ha venido nutriéndose de científicos de todas partes del mundo, ¿no? Hoy por hoy hay muchísimos australianos, alemanes, asiáticos, de países nórdicos. Es bien interesante, al punto de que... de los cuales antes formaron parte del IPCC. Fueron censurados en el IPCC y tuvieron que salir de los primeros paneles de expertos, porque muchos de ellos creyeron en un inicio en este proceso de investigación científica que lanzó el IPCC, ¿verdad? En el marco de la Convención Marco del Cambio Climático de Naciones Unidas. Algunos de ellos creyeron en eso, pero hubo un momento en el que censuraron sus investigaciones, su data, y entonces pues tuvieron que salir y mostrar al mundo lo que estaba pasando, ¿no? Hay un excelente documental que yo siempre recomiendo que se llama El Gran Fraude del Calentamiento Global. Es un documental que cada poco le dan de baja en YouTube y cada poco le dan de alta, ¿no? Es una cosa, pero es extraordinario. Muchos de estos científicos disidentes han estado en este documental y relatan su historia. Pero lo cierto es de que son independientes. También hay que aclarar que no es que nadie está negando el cambio climático. El cambio climático es parte de la naturaleza de la Tierra. El día que no hayan cambios en el clima es cuando debemos de preocuparnos, entiendo por lo que he leído, Jorge. Sí, así es, efectivamente, tanto cambio climático como calentamiento global, que también lo hay. Y también hay que decir y reconocer que sí, efectivamente, la actividad humana tiene influencia en los cambios climáticos que se suceden, pero los realistas climáticos, primero, reconocemos que determinar cuánta influencia puede ejercer el ser humano es todavía genera mucha incertidumbre. Es muy complejo el sistema climático mundial, no solo depende de la temperatura, depende del régimen de precipitación, depende de fenómenos en los océanos. Imagínate que del sol, yo había leído que el más importante, la variable más importante en los cambios climáticos son los rayos solares. En efecto, sí, en efecto, eso es lo que dicen, eso es lo que decimos justamente los realistas climáticos, ¿verdad? Que el sol es el principal factor, el factor más influyente en la determinación de los cambios climáticos que vivimos en el planeta. Por eso mismo, por la actividad solar, por los rayos cósmicos y por la irradiación solar, ¿no? Esto incide en la formación de nubes e incide también en el calentamiento de los océanos. Y entonces aquí nuevamente decir que el principal argumento que derriba
el alarmismo climático y la culpa hacia la actividad humana industrial, que todo obviamente gira en torno a los combustibles fósiles, ¿verdad? Porque todo es una agenda en contra del uso de combustibles fósiles. Pero el principal argumento es que el patrón de concentración de gases de dióxido, de gases de efecto invernadero, especialmente de dióxido de carbono, no determina la temperatura del planeta, sino es al revés. Son los cambios en las temperaturas del planeta los que influyen en los cambios de concentración de las partículas de dióxido de carbono en la atmósfera. Este es para mí el argumento más sólido, porque tira por la borda la premisa causa y efecto, ¿no? Porque la mayoría de gente piensa, el dióxido de carbono es lo que calienta el planeta, pero eso no es del todo correcto. En realidad sucede que primero se calienta el planeta precisamente por la influencia principalmente de la actividad solar, aunado a la actividad volcánica, aunado a las emisiones de gases de efecto invernadero. Se sucede el calentamiento o el enfriamiento, o sea, el cambio en los patrones del clima, y entonces se elevan las concentraciones de partículas de dióxido de carbono. Esto está muy bien explicado y documentado por el panel internacional no gubernamental de cambio climático. Hay muchísimos documentos, peer review, investigaciones revisadas por pares que demuestran este hecho y que bueno, ponen en su justa dimensión el tema. El 97% de los gases de efecto invernadero es vapor de agua. O sea, cuando uno piensa en gases de efecto invernadero, tiene que pensar en el vapor de agua como el gas que ocupa ese 97% de esos gases de efecto invernadero. Y una pequeña porción del resto, el 3% restante, pues ahí hay metano, hay gases asociados al azufre y el dióxido de carbono, efectivamente. Entonces hay que empezar a desatanizar el dióxido de carbono, porque, dicho sea de paso, gracias al dióxido de carbono y gracias a que ha habido un ligero incremento en las temperaturas del planeta, hoy por hoy hay un reverdecimiento del planeta. Un reverdecimiento que curiosamente no ocurre únicamente en el hemisferio norte, aunque es en el hemisferio norte donde hay mayor masa continental, y es en el hemisferio norte, curiosamente, donde hay la mayor cantidad de países desarrollados. Por eso parece ser que Groenlandia nuevamente va a ser Groenlandia. Greenland. Greenland. Sí, efectivamente, hay un fenómeno de reverdecimiento del planeta. Nuestro profesor y amigo Matt Ridley tiene un documental, una exposición muy clara con datos muy certeros de universidades, incluso datos que se han cruzado, porque han existido datos. El último informe que yo vi es un dato de una universidad en China que determina que mucho de ese reverdecimiento, muy curiosamente, ha sucedido en el hemisferio sur y específicamente en África, en algunos países, y en Asia. Y lo que es más curioso es que no son plantaciones artificiales, sino es un crecimiento del bosque natural mediante la regeneración natural. Y esto es gracias a la mayor cantidad de partículas de dióxido de carbono, el gas de la vida. Gracias a este gas, también hay que decirlo, se ha incrementado la productividad en muchas zonas agrícolas. Hoy hay que cultivar en menos unidad de área para producir la igual o mayor cantidad de ciertos productos. En el sitio web redrunner.org hay un excelente artículo que habla precisamente del incremento de la productividad en muchos cultivos agrícolas, y ahí el autor, que es Patrick Moore, exfundador de Greenpeace, por cierto, sí, hoy por hoy es una figura interesantísima, ¿no? Él iba en el famoso barco Rainbow, ¿verdad?
Él era un ecologista ecohistérico y se salió de Greenpeace cuando sus colegas decidieron lanzarse contra el cloro. Y dijo, muchachos, ¿cómo nos vamos a lanzar contra el cloro? Es absurdo. Y se dio cuenta de lo perverso, de los trillones de dólares que hay en torno a la industria del ecologismo ecohistérico, ¿no? O sea, este ecologismo anticientífico y pues adherido a una ideología claramente estatista, ¿verdad, Marta Yolanda? Porque al final, pues claro, este reporte... Sí, lo que quieren es dinero de los tributarios y no les gusta que se les diga eso. Y sacan muchas cosas de contexto, porque hay que tener atención. Cuando veamos una imagen, no necesariamente la imagen nos está dando toda la información detrás de esa imagen, hay que investigar. Sí. Y hay un dato que a mí me llamó la atención y que también lo comentábamos acerca del tema del calor, que lo menciona Lomborg en su artículo publicado hoy en el diario El Periódico, que dice, el aumento de las temperaturas en las 2 últimas décadas ha provocado 116,000 muertes más por calor cada año. Pero resulta que, como el calentamiento global también ha reducido las olas de frío, ahora se producen 283,000 muertes menos por frío. Esto no se escucha, pero a la fecha el cambio climático ha salvado a 166,000 vidas al año. Así es, exactamente, sí. En otras palabras, muere más gente por olas de frío que por olas de calor. Exacto, sí. De hecho, este artículo de Lomborg es, creo yo que es original del 14 de julio. Yo tuve acceso a él en julio. Pero no está comentando pero según yo está comentando el último informe sobre el clima que acaba de salir la semana pasada. Pues yo tengo un artículo de él en el New York Post. Pero la fecha es del 14 de julio y el reporte es del 9 de agosto. Esto lo tengo yo fechado 17 del 8 y dice, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, acaba de publicar su último informe sobre el clima. No, entonces es el otro que yo tengo, sí, exacto. Pero ese es otro artículo, pero está repitiendo datos que ya se conocen y que están aquí en el informe. Probablemente ese artículo que tú estás haciendo referencia es pre-presentación del informe. Así es. Y probablemente Lomborg ya tenía alguna idea de que venía en el informe, pero este ya es el artículo que publica después de presentado el informe. Sí. Pero regresando otra vez al punto, lo interesante es todas las cosas que no convienen a la agenda política de los, valga la redundancia, políticos del clima. Sí. Porque otra cosa son, como bien lo has dicho tú, los ambientalistas realistas, como es tu caso, Jorge. Pero bueno, tenemos que ir ya terminando esta conversación y estoy segura que hay más cosas que querés comentar con los oyentes, sí. Así que adelante, aprovechemos el tiempo. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, tal vez referirles a algunos autores, ¿no? Que es interesante que conozcan nuestros oyentes. Yo leo muchísimo a Alex Epstein, no sé si le ubican. Alex Epstein es un filósofo y él hace también muchísimo análisis, ha creado un centro de estudios que se llama el Centro para el Progreso Industrial y es muy interesante. Él tiene un libro que se llama El caso de los combustibles fósiles, ¿no? Y él pues es uno de los máximos defensores de los combustibles fósiles, puesto que los combustibles fósiles son la fuente de energía más accesible, abundante y barata. Y bueno, ya con George hemos venido platicando del famoso tema de la energía nuclear. Bueno, tiene un potencial enorme también, no obstante, y lamentablemente en Europa pues existe una corriente muy fuerte en contra de la energía nuclear. Y ahora que están desarrollando todos estos reactores, que o sea, son micro para nosotros, pero realmente tienen capacidades impresionantes, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, Japón, ¿verdad? A pesar de los incidentes que ha tenido en el tema de energía nuclear, curiosamente sigue avanzando utilizando energía nuclear, ¿no? Entonces, bueno, a referirles a Alex Epstein, referirles también a... Alex es buenísimo, puedes seguir el podcast de Alex
Yo lo sigo en Spotify, ¿no? Sí, porque sí, tiene varios podcasts, porque Sí. tiene el de precisamente el de los ¿cómo es que se llama? Los I love fossil fuels. sí, Sí. y también tiene uno acerca de cómo vivir tu vida y disfrutar de tu vida. Ahorita olvido el nombre del podcast De Epstein. de Epstein. Sí, sí, Pero sí. es una buena recomendación. Pues bueno, decirles también que pueden seguir a la Red de Amigos de la Naturaleza en nuestras redes sociales. Tratamos de actualizarnos, de documentarnos y me pueden seguir en mis redes sociales. Estoy como JD Chapas en Twitter y como Jorge David Chapas en Facebook, en Instagram y en YouTube, ¿verdad? Ahí estoy a las órdenes. Y pues bueno, básicamente el consejo es no dejar que nos engañen a través del miedo, ¿verdad? Los estatistas, los politiqueros estatistas siempre andan buscando justificación. Si no es un virus, es el calentamiento global y siempre andan buscando justificación para erigirse como salvadores de la humanidad, ¿verdad? Nosotros desde la perspectiva del ambientalismo de la propiedad privada creemos que los gobiernos limitados, los mercados libres y la propiedad privada son los suficientes y mejores incentivos para que a través del mercado, ese proceso de intercambio y a través de la propiedad privada y de la tecnología, la productividad, podemos ir generando las condiciones para pues aislarnos de la naturaleza, que termina siendo pues digamos siempre una amenaza, ¿no? O sea, al final edificios, las casas, la calefacción, todas estas tecnologías nos terminan aislando de una naturaleza que termina siendo feroz de alguna manera, pero también providencial, ¿no? Hay huracanes que lo que hacen, pues estos fenómenos, es traer agua de sitios donde hay agua en exceso hacia lugares donde hay agua escasa, ¿no? Y entonces creo que es el ingenio humano desarrollado en libertad, libertad económica muy precisamente, el único que puede aprovechar, potenciar y beneficiarse de toda esa riqueza natural que hay en el planeta. Jorge, yo sé que tenemos que terminar, porque hoy además de eso tenemos el Liberteatro y todavía nos hace falta la noticia tecnológica, lo que quiere decir que la actualización de la situación en Afganistán, apreciables oyentes, lo vamos a dejar para mañana, aunque aprovecho a recomendarles que vayan a síntesisglobal.com, suscríbanse, mejor todavía, pero vayan a Síntesis Global, que tiene por cierto una suscripción gratis que pueden hacer uso de esta, aunque realmente la suscripción anual es baratísima, 35 centavos al día, no es nada, 35 centavos de quetzal, eso les sale la suscripción anual. Pero vayan a Síntesis Global, porque ahí van a encontrar los hechos que no nos dio tiempo de compartir hoy con ustedes. Pero antes de que nos despidamos, Lucrecia de Sáenz, aunque yo creo que esto sería para que quedemos en otra visita de Jorge, para que lo tratemos con detalle, nos hace referencia a la contaminación del río Motagua que está desembocando en playas hondureñas. Algo que puedas comentarle brevísimo. Ese sí es un problema real, ¿no? Hay problemas que son inexistentes, algunos exagerados. Este es un problema real y sí tiene que ver con la mala y ausente gestión de nuestros desechos sólidos, principalmente porque es un problema que lo ha tenido el monopolio, lo ha tenido el Estado y las municipalidades, y creo que ese es un servicio que puede privatizarse y convertirse la basura en materia prima para generar nuevos bienes y servicios. Totalmente de acuerdo con Jorge. El origen de ese problema, Lucrecia, es la estatización de la recolección, transporte y gestión de los desechos, de desechos, de basura, de lo que quieran. Ese es el origen del problema. El origen del problema es la centralización en el gobierno. Si esto nunca se hubiera intervenido el gobierno, sino los individuos de forma privada hubiéramos ido buscando soluciones, hubiera sido una crisis que nunca se hubiera dado.
Y lo peor es que la mayoría de la gente pide más de lo mismo. El origen del problema es la intervención de los gobernantes. Y lo que piden es más intervención de los gobernantes para solucionar el problema que ellos crearon. Absurdo. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Jorge, otro programa, sí. Un gusto, como siempre, compartir contigo. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. De nada, Marta Yolanda. Gracias, Jorge. Un saludo a toda la audiencia del Libertópolis. Gracias. Y antes de despedirnos, bueno, mejor dicho, antes de irnos a la pausa, amigos, Jorge tiene no Jorge Chiapas, Jorge Jacobs tiene un par, Jorge ya nos abandona, Chiapas. Todavía te puedes quedar sentadito. Okay. Jorge tiene un par de anuncios que compartir con los oyentes antes de irnos a la nota tecnológica y luego al Liberteatro. Adelante, George.